El Señor te va a probar, pero a veces esas pruebas son para tu promoción. Yo no sé, emprendedores, si nosotros a veces luchamos con ver a otros salir adelante, con ver a otros tener el éxito que tú deseas, con ver otros negocios prosperar y el tuyo no. ¿Qué hacemos con esa prueba? Dios puede usarte a ti para ser de bendición para otras personas, aun cuando todavía no es tu momento de ser promovido. Ahí donde estás, puedes ser de bendición para alguien, que tú nunca sabes quién es la otra persona que está recibiendo tu servicio o tu ayuda. Y en cualquier momento esa persona puede recompensarte con opciones que ni siquiera creías que eran posibles. Cuando tú sirves, el Señor te regresa también a ti, ¿verdad? Da y recibirás. Las pruebas siempre van a venir. Tenemos que superar la prueba actual para poder ir al siguiente nivel, y en el siguiente nivel van a haber otras pruebas. Hola, bienvenidos a un episodio más de Emprende con Propósito Podcast. Felicitaciones por estar nuevamente con nosotros y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, nena? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por venir a este episodio parte 2. Estamos contentos de poder reunirnos con ustedes y agradecerte por ser parte de esta comunidad de emprendedores de fe. Y sí, lo dices bien, parte 2 de un episodio que tiene 10 pruebas, pero hoy vamos a estar hablando de las segundas 10, de la número 6 a la número 10, pruebas que como persona, pero también como emprendedor, vas a tener que superar para poder ver el full potencial de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu negocio. Así es, la vida está llena de pruebas de carácter. Al Señor le importa más tu carácter que tu éxito en tu negocio. Para Él es más valioso de que tu carácter sea desarrollado, y lo vemos, ¿no? Pablo decía que cuando hay pruebas, cuando hay luchas, es ahí donde nuestro carácter puede crecer. Entonces no le tengas miedo ni le pidas a Dios que te quite estas pruebas que quizás estás enfrentando en tu negocio y en tu vida, porque son parte del crecimiento que Dios quiere darte. Así es, y siempre después de una prueba superada, o sea, se habilita una gran cantidad de oportunidad de crecimiento. Y eso es lo que nosotros hemos visto en nuestra vida, en nuestro negocio, pero también eso es lo que nosotros hemos visto en el ejemplo de la vida de José, una de las personas que en lo personal yo más admiro, de que más me inspiran, y personajes bíblicos. Siempre he querido ser como José, he orado que el Señor bendiga mis esfuerzos tal como bendijo los esfuerzos de José, pero no nos podemos quedar solamente con las cosas buenas que les pasaron, sino ver con las cosas que le pasaron malas, que le permitieron tener ese carácter que tú mencionas. Yo iba a decir, o sea, pedirle al Señor, hazme como José, significa también aceptar traiciones, rechazo, prisiones. Entonces es entender que estás pidiendo, si quieres el éxito de José, la prosperidad, la influencia de José, tienes que estar dispuesto a aceptar también todas las pruebas que el Señor le permitió pasar. Y quiero empezar solo dándole gracias a los seguidores que se han suscrito al canal. Si no te has suscrito o no sabes si estás suscrito, sería una ayuda increíble para nuestro canal, para que más personas conozcan de este episodio o de este podcast. Esa es la manera que YouTube funciona, que cuando más personas comentan, le dan like o se suscriben, le presenta este episodio y este canal a más personas. Así que quiero darle las gracias a Donald Santos 6127, que puso bendiciones. Gracias por compartir sus experiencias y de compartir la palabra de Dios. Son palabras que nos alientan a seguir adelante y a meditar y en qué estamos fallando y cómo podemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Que Dios los bendiga y ensanche sus negocios y ministerio. Gracias, Donald. Gracias, Donald. Y la verdad les pedimos ese favor. Si no te has suscrito, suscríbete. Eso nos da entender de que estás disfrutando el contenido que estamos haciendo y nos ayuda a hacer más. Y además, así como Donald, escríbenos en los comentarios qué te parecen estos episodios o qué quieres aprender. Y nosotros te prometemos que si ustedes se suscriben, si ustedes nos comentan, nosotros vamos a hacer todo de nosotros para traerles ese tipo de contenido que va a ser de bendición
para sus emprendimientos. Bueno, así que si estamos listos, vamos a hacer un pequeño repaso. En el último episodio aprendimos las primeras 5 pruebas de José basadas en el libro Del sueño al destino, que es un libro que nosotros estudiamos como small group, como grupo pequeño hace unos años, y decidimos tomar esas pruebas y cómo se ven en el emprendimiento. La primera es la prueba del orgullo. Desde que José comenzó a compartir sus sueños, vemos que sus hermanos lo odiaron por la manera que compartía su sueño. La segunda es la prueba del pozo. Y me encanta cómo vamos viendo la historia, ¿verdad? Casi va cronológicamente con la historia de José. Los hermanos lo meten a un pozo y cuál fue la prueba en ese pozo. Ponte en los zapatos de José y cómo habrá tenido que superar ese momento. Vamos a ver mucho después también en su historia una prueba que tal vez lo trajo de regreso a este momento. El tercero es la prueba del palacio o la prueba del favor, cuando sales del pozo al palacio. La cuarta es la prueba de la pureza. ¿Cuántos reconocemos que una de las historias más recordadas de José es cuando sale huyendo de esa invitación de la esposa de Potifar? Y la quinta es la prueba de la prisión, que es, hasta yo agregaría ahí un poquitito la prueba de la traición. Yo siento que José pasó por muchas traiciones, tanto de sus hermanos, ¿verdad? Personas en quien tú confías, y también pues con su amo que no creyó en su palabra. ¿Y cuántos de nosotros quizás sentimos eso también? Puede ser con alguien con que trabajaste, con un socio o en tu propia familia. Entonces quizás no está esa prueba como listada, pero yo diría que José tuvo traiciones y por eso vamos a ver hoy heridas, eso. Sí. Y tú mencionaste algo, dijiste que casi todas estas pruebas han sido pruebas que han sido casi cronológicas. Y eso me lleva a pensar que hasta que pasó una, vino la otra. Y o no pasaba la otra. Exacto, y muchas veces a nosotros decimos, pero ¿por qué nos sigue pasando esto y nos sigue pasando esto y nos sigue pasando esto? Es porque no la hemos superado, porque las pruebas siempre van a venir, pero tenemos que superar la prueba actual para poder ir al siguiente nivel, y en el siguiente nivel van a haber otras pruebas. Y me encanta cómo, digamos, vimos que salió del pozo al palacio. Entonces, cuando pasas una prueba, aprendíamos en el episodio pasado que Dios no te pone a prueba para castigarte, sino para promoverte. Y eso lo vimos en Salmos, cuando dice, hasta que llegó el momento de cumplir el sueño de José, Jehová puso a prueba su carácter. Entonces, el Señor te va a probar, pero a veces esas pruebas son para tu promoción. Y quedamos en la quinta, que es la prueba de la prisión, que esta montaña rusa de bajos y altos, que yo digo, qué lindo el Señor, que de alguna manera no nos mantiene siempre en la parte de la cima de la montaña, porque no se quedó en el palacio, sino que después hubo otro bajón, ¿verdad?, hacia la prisión. Y después viene otra subida, y en tu vida quizás se siente así, subidas, altos y bajos, y démosle gracias a Dios cuando estemos en la cima y gracias a Dios cuando estemos en el valle, porque es ahí donde también aprendemos a no soltarnos de Dios. Así que, ¿cuál es la sexta prueba? La número 6 es la prueba profética, pero nosotros también le hemos puesto la prueba del servicio. ¿Por qué? Si vamos a la historia de José, recordamos cuando estando en la prisión, el Señor le permite a José servir, por eso le pusimos la prueba del servicio, al panadero del rey y al copero del rey. Y les permite servir profetizando lo que va a suceder en sus vidas. Que venía siendo un don. Es un don, es un don. Eso está en Génesis 40, versículo 8. Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. O sea, él primero estaba muy seguro de que el don no era de él, era de Dios. Y lo interesante de esta prueba que tuvo que superar José es de que a él le hubiera gustado ser ese copero que iba a salir a los 2 días a servir al rey, o mejor dicho, salir de la cárcel.
y él tuvo que dar la profecía a estas dos personas, bueno, una negativa, una positiva, pero que iba a salir de ese estado de encarcelamiento, de prisión, aunque él no iba a hacerlo. Wow. Y él no sabía de que ellos se iban a olvidar o él se iba a olvidar de José, inclusive después de que José le dijo, acordate de mí cuando estés allá afuera, de que yo te di esta palabra. Al panadero se le olvidó, pasaron años hasta que el rey tuvo un sueño y fue que cayó en cuenta que, ay, a mí este hebreo, este judío que estaba en la cárcel me dio respuesta a mis sueños. Qué impresionante eso, bebé. Nunca lo había visto así. Qué lindo ver que él dio una palabra profética, aun cuando ese era su deseo, pero aun cuando él no lo estaba viviendo, poder dar la palabra para alguien más sin envidia. Porque imagínate que Dios le revela este resultado, porque Dios no solo le revelaba, ¿verdad?, el sueño, sino su significado. Entonces él tenía muy claro que uno de ellos iba a salir de la cárcel. Y quizás qué tal que, ahí no leemos, pero qué tal que él luchó con, ¿cómo así Dios? Vas a sacar a estos hombres y ¿por qué no me has sacado a mí? Pero aún así, él bendijo con esa palabra de buenas noticias para alguien más. Yo no sé, emprendedores, si nosotros a veces luchamos con ver a otros salir adelante, con ver a otros tener el éxito que tú deseas, con ver a otros negocios prosperar y el tuyo no. ¿Qué hacemos con esa prueba? Sí. Y yo recuerdo una historia o una experiencia en mi vida en un momento en el que estábamos en un grupo de mentoreo y el Señor por alguna razón me utilizó en ese tiempo de grupos pequeños, de mastermind, para darle palabra, darle estrategia de marketing específicamente a ciertos emprendedores muy puntuales, ideas, estrategias muy puntuales, los cuales esos emprendedores que eran muy, te digo, muy de tomar acción, tomaron acción y no te voy a decir de que gracias a mis consejos les fue bien, pero al menos tomaron acción en los consejos que yo les di y yo sentí, bueno Dios, pudiste bendecir a estas personas con los consejos que yo les di y O sea que los resultados superaron a los que yo estaba teniendo en ese momento. Sí. Y sí, quizás era un nicho diferente, era un producto de un precio diferente. Nuestro producto era de low ticket, el de ellos era de high ticket, pero las estrategias que les di hicieron que vendieran muchos más. Y yo sentí ese sentimiento que quizás pudo haber sentido José, el por qué con lo que yo les dije a ellos que hicieran, pudieron generar tanto dinero y a mí no me está funcionando. Wow, qué interesante, ¿no, amigos? Porque definitivamente que el corazón dice es más engañoso que cualquier otra cosa y no descartes cuando tu corazón siente esas cosas, saber cómo traérselas al Señor y identificar, quizás es una prueba de carácter, que el Señor quiere que aprendas a decir, bendícelo, Señor. Sí. Les está yendo mejor que nosotros, bendícelos, sí. ¿Verdad? Y aquí hay una clave en esta prueba de profético, la prueba del servicio, que Dios puede usarte a ti para ser de bendición para otras personas, aun cuando todavía no es tu momento de ser promovido. Entonces, ahí donde estás, puedes ser de bendición para alguien. Amén. Wow, qué lindo. La siguiente prueba que vemos siguiendo la historia de José es la prueba del poder. Y vemos que él, bueno, lo recuerda, ¿verdad? ¿Fue el panadero o el copero que salió? Creo que fue el copero el que no murió y el panadero el que murió, pero nos hacen fact check, díganos en los comentarios, no lo recuérdenos. Tengo escrito. Pero bueno, se recuerdan que después de varios tiempo, él recuerda a José y le dice al faraón, el cual Faraón tiene un sueño. Y entonces dijo Faraón a José, cuando ya se presenta delante de él y le da el significado del sueño, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú, dijo Faraón a José,
tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Entonces, antes de eso, quiero dar algunos puntos aquí porque está relacionado con el anterior, que es la misma prueba de profecía o de servicio, que vemos que José no solamente les da el significado al faraón, sino que también le da una estrategia. La solución. Le da una solución y le dice, mira, este es el significado. Yo creo que tú debes separar la quinta parte, poner a personas sabias a gobernar, cuando estén las vacas gordas, hacer esto. Le da un plan y a mí me parece eso impresionante porque él sirvió antes de ser promovido. Entonces solo quería resaltar eso del último punto porque entonces Faraón cuando escucha la solución, escucha la sabiduría administrativa de José, le dice, no, pues no hay nadie más sabio que tú, te voy a poner a ti como gobernador. Ahora, nosotros no servimos como emprendedores, entendamos que nuestro llamado es traer soluciones a las personas, pero no servimos para que nos den algo a cambio, debe ser un servicio de corazón, pero muchas veces cuando hacemos esto, nosotros que hacemos retos donde los hacemos gratuitamente por 31 días, ¿verdad? Dando y dando porque amamos la palabra de Dios y amamos el libro de Proverbios. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas, hay reciprocidad y nos dicen, no, pues, ¿con quién más trabajar que mejor que ustedes? Y eso es muy lindo, ver que cuando tú sirves, el Señor te regresa también a ti, ¿verdad? Sí. Da y dice y recibirás. Entonces, ese y es otra cosa que tú nunca sabes quién es la otra persona que está recibiendo tu servicio o tu ayuda, ¿verdad? Y en cualquier momento esa persona puede recompensarte con opciones que ni siquiera creías que eran posibles. En José, quizás él se hubiera podido esperar, bueno, me sacan de la cárcel, quizás me ponen a trabajar y con eso hubiera sido suficiente. Sí. Pero no fue suficiente para el faraón. El faraón lo llevó desde la prisión hasta el segunda persona en poder. Entonces, no sabes quién puede utilizar Dios para bendecirte, el favor inmerecido, el favor increíble que puede haber a causa de tu servicio. Pero la prueba del poder se basa en el que cuando tienes esa bendición, cuando tienes ese poder, cuando tienes esa influencia, ¿cómo está tu corazón? Porque personas que han tenido el poder se han desviado, han fallado en carácter, han empezado a creérselas como que si ellos han sido los causantes de los beneficios o de las obras. Y yo creo que tal vez por eso, bebé, el Señor permite que estemos en la cárcel y que estemos en los puntos más bajos, para que nunca se te ocurra pensar, fue por mis habilidades, fue por mi sabiduría, porque nosotros hemos pasado por refugios, donde fuimos deportados de Estados Unidos y vivimos en refugios y donde dejaste un trabajo en Telus y el Señor abrió una puerta, o sea, es cosas como que decís solo Dios. Y yo siento que José en este momento, de la cárcel a ser gobernador de todo el pueblo, no hay mérito en José. Él no pudo haber dicho esto, miren, yo le mostré al faraón toda mi sabiduría administrativa, trabajé para él 15 años y gané. No, fue como que, wow, solo Dios. Y yo creo que a veces por eso quizás vemos esos altos y bajos, porque para que nunca se te olvide que fue solo por la gracia de Dios. Así es. Y la parte clave en este punto es de que cuando tengas poder, para poder realmente pasar la prueba del poder, el poder va a revelar quién realmente eres. Entonces, nuestra oración para nosotros y para ti es de que cuando tengas en tu emprendimiento mucho éxito, cuando tengas en tu vida influencia sobre las personas, que tu corazón y esa influencia revele que eres alguien que está dependiendo de Dios, que no se la está creyendo. Amén. Qué lindo. Bueno, vamos con la octava prueba. Recuerda que son 10 pruebas de carácter que aprendemos de José y es precisamente la prueba de la prosperidad. Uh-huh. ¿Qué pasa después? Vemos que implementa esta estrategia de administración. Pasan los 7 años los años de las vacas gordas y empieza José a administrar y acumular y realmente a
crecer el reino de Faraón de tal manera que pudo soportar lo que venía después, que eran los años de las vacas flacas. Y a mí esto me parece interesante porque la prueba de la prosperidad es qué haces cuando Dios te bendice financieramente. ¿Vas a gastarlo todo? ¿Vas a vivir, vas a expandir tus gastos, abrir ese círculo que nosotros siempre hemos compartido, como Dios quiere que tú vivas con un círculo cerrado, que tengas dominio propio, que entre más, que ese más sea, Señor, ¿qué quieres hacer tú con este dinero adicional? Pero mis necesidades ya están cubiertas aquí, no sigas aumentando cuando aumenten tus finanzas. Y esa es la prueba de la prosperidad. Sí, sí, sí. O sea, el imperio Egipto pudo haber hecho un montón de cosas en los años de vacas gordas, ¿verdad? Pudo haber expandido, pudo haber ido a guerras, pudo haber comprado caballos, pudo haber sembrado más cosas, pero en vez de expandirse, fue sabio, liderado por José, de guardar esa quinta parte. Y eso nos habla a nosotros también de qué debemos hacer cuando nos está yendo bien. No, o sea, no nos estemos comprando el siguiente carro más caro, no nos cambiemos de casa si no necesitamos, ¿verdad? Seamos intencionales, seamos sabios. Y los sabios piensan en eso, piensan en el futuro. Proverbios nos habla mucho acerca de planear para la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, de pensar en el futuro. Acabamos de terminar de leer Eclesiastés con nuestra comunidad de Más Sabiduría, que si tú necesitas más sabiduría en tu vida, te recomendamos, te vamos a dejar la información debajo de este video porque crecemos en estas áreas de sabiduría. Tuvimos todo un mes creciendo en sabiduría financiera. Y una de las cosas que Eclesiastés no había leído y me llamó tanta la atención es que dice que la vanidad del día malo. Él dice, tú puedes tener mucho dinero, tener mucho éxito, pero es inevitable que el día malo llegue. ¿Y qué vas a hacer cuando llegue el día malo en tu vida, ya sea en salud o financiero? Y la verdad es que a veces nosotros no planeamos para el día malo. Y José nos da un ejemplo de cómo nosotros tenemos que estar preparados para los imprevistos financieros, para las emergencias financieras. Estás siendo sabio durante el periodo de prosperidad. Si Dios te está bendiciendo en este momento, ¿qué tal que sea? Porque Él, como conoce el futuro, como Él sabe qué va a pasar con la economía, con la próxima, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Candidato de presidente, como sea que va a salir las cosas en el futuro, ¿qué tal que Él te está bendiciendo ahora para que puedas sobrellevar lo que viene en un futuro? Eso es impresionante. Entonces seamos sabios para entender, Señor, ¿cómo quieres que yo utilice este dinero adicional? Porque tal vez es parte de la prueba que viene adelante y Dios te está preparando en este periodo para una prueba de sequedad o de pocos recursos. Escasez, sí. Escasez. Y también parte de esta prueba es entender que aún en la prosperidad, aún cuando esté todo bien, ¿cómo estás aún ahí dependiendo de Dios? ¿Verdad? Que no creas que porque te está yendo bien te tienes que olvidar de Dios. Así que la prosperidad prueba si olvidaste a Dios. Y lo mejor es honrarlo más a Dios durante el momento de prosperidad. La novena prueba que pasó José es la prueba del perdón. Y habíamos hablado de heridas de traición, heridas de abandono, heridas de mentiras. Rechazo, ¿verdad? Él tuvo que pasar. Yo creo que esta quizás en la historia vemos una específica cronológicamente, pero yo creo que esta la tuvo que pasar varias veces aún antes, ¿verdad? En Génesis 45, versículo 4 y 5 dice, entonces dijo José a sus hermanos, eso es cuando ya los hermanos están delante de él, y dice, acercaos ahora a mí. Ya se les revela quién es Él. Ahora pues, no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cuenta un poquito de esta historia, ¿qué pasó? Esto es súper lindo porque vemos que José entiende que no fue culpa de los hermanos, sino al contrario, Dios utilizó todo lo que él pasó. Todas esas pruebas fueron parte de lo que Dios iba llevando de la mano a José, de hecho, para salvar las vidas de ellos. Que nos viene a la mente Romanos 8:28,
¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos al Señor. Aún estas cosas malas, todas estas pruebas, la prisión, el pozo, el rechazo, las heridas, todas esas cosas fueron para bien. El Señor las utilizó para bien y acá lo vemos literalmente para preservación de vida, porque no solamente le salvó la vida a sus hermanos, a todo un pueblo de Egipto, por todas estas cosas que permitió el Señor. Sí, así que la prueba del perdón es algo que vamos a tener que enfrentar, es totalmente esperado que vamos a tener que aplicar el perdón hacia tus padres, hacia tus hermanos, el perdón en la familia, quizás de tu esposo, el perdón en los negocios. Saben que hemos pasado por momentos incómodos con quizás colaboradores, con socios, y no podemos dejar que esas cosas pongan que nuestro corazón se haga como duro o amargo, ¿verdad? Que haya raíz de amargura, porque es una prueba que Dios quiere que superemos. Y yo pienso también en David, que yo creo que podemos hacer la misma serie con David. David es impresionante, pero David siempre honró a Saúl, a pesar que Saúl quería matarlo. O sea, yo digo, ¿cómo podemos honrar a las personas entendiendo Romanos 8:28, entendiendo, Señor, claro, yo no quiero tener que pasar por estas heridas, pero tú estás formando primero tu carácter en mí, me estás dando la oportunidad de ser como Cristo al perdonar y me estás utilizando, ¿verdad? Para poder quizás testificarlo con otras personas. Yo Sí. creo que José ahora es un ejemplo para nosotros de cómo poder perdonar, cómo poder ver la imagen completa de Dios. Él Entonces, tenía el poder de vengarse, de tomar represalias, pero eligió perdonar. exacto. Y hablando de los negocios, en los emprendimientos, competidores, con clientes que se están portando mal, con empleados que nos tratan mal, tendríamos quizás el poder para vengarnos. Pero ¿qué si escogemos el perdón? Exacto. ¿Verdad? Esa es la prueba de carácter, es el carácter que Dios quiere forjar en nosotros y cuando pasamos esa prueba podemos ir a la siguiente prueba. Ok, la última prueba de carácter o de que José enfrentó fue la prueba del propósito. Vemos en Génesis 50:20 que él dijo, lo que vosotros pensáis de mal contra mí, Dios lo encaminó para bien a fin de salvarles la vida a muchos. Vemos que José finalmente pudo entender ese propósito y cumplir el propósito de Dios en su vida. Si él no hubiera pasado esas pruebas, si él no hubiera perdonado, si él no hubiera servido en la cárcel, si él no hubiera servido a Potifar, tantas cosas que él pasó la prueba para llegar a cumplir su propósito. Y yo no sé ustedes qué opinan o qué piensan de esto, bebé, pero a mí me parece impresionante pensar que no pasar la prueba me puede evitar de cumplir mi propósito. Si yo, por ejemplo, Sebas, digamos, Dios no quiera, me hiere de una forma fuerte. Si yo decido no perdonar, si yo no paso la prueba que estoy enfrentando en mi matrimonio, puedo llegar a perder el propósito de Dios de estar aquí en este momento con ustedes. Este es un propósito de Dios para nosotros, el ser una pareja emprendedora, pero el enemigo va a querer traer estas cosas para que yo no lo pase, yo no pase la prueba. ¿Por qué? Porque si no paso la prueba, no cumplo el propósito de Dios en mi vida. Exacto. Y si tú miras hacia atrás, yo puedo ver en mi vida y mirar hacia atrás, lo que viví, lo que viviste, no fue una pérdida. Es algo que te está preparando para el impacto que Dios quiere tener en tu vida, por medio de tu vida, en tu negocio, hacia tus clientes, hacia tus colaboradores, ¿verdad? Entonces, yo lo veo claro en nuestra historia en mi historia de vida, en nuestra historia de matrimonio, en nuestra historia de negocios. Las pruebas que hemos pasado, como dices, nos han traído hasta aquí. Y este año ha sido un año de impacto, de influencia, de bendición. Y también no hubiéramos podido llegar a donde estamos si no hubiéramos pasado las pruebas que hemos pasado. Así que nuestra oración, nuevamente digo esto, nuestra oración para ti es de que sin importar qué prueba estás pasando, que la puedas pasar. Y va a venir otra. Se me viene a la mente una frase de una persona, una mentora
Barry Baumgartner, que siempre decía que en inglés dice new levels, new devils. Nuevos niveles como nuevos problemas. Cada vez que subimos a un nivel, el tipo de problema es diferente, también sube, ¿verdad? Si tú ahora estás empezando un negocio y tus problemas, si los llevamos a un monto financiero, tu negocio tiene un problema de $5,000. Cuando superes esa prueba, los siguientes problemas ya no van a ser de $5,000, van a ser de 10,000. Y cuando llegues al nivel de tener 10 empleados, tus problemas ya no van a ser de 10,000, van a ser de 15,000, ¿verdad? Entonces, cada vez que vamos a un nivel más alto, los problemas suben de nivel. Quizás cambian la importancia, ¿verdad? Entonces, yo veo que el tipo de decisiones que nosotros estamos tomando, el tipo de problemas que estamos buscando solución, son problemas mucho más grandes que los que teníamos cuando recién estábamos empezando. Pero ahí está esto, ahí se ve como una prueba nos lleva a una promoción y en esa promoción hay otras pruebas que son más grandes. Entonces, ¿cómo vemos que todo esto nos va a llevar al propósito? Yo quiero solo decirte gracias, bebé, porque mientras hablabas, siempre lo he dicho, te admiro mucho porque no te da miedo ese nuevo nivel, porque estás confiando en Dios. Quizás muchos de nosotros podemos pensar, no, yo no soy capaz de ser gobernador, ¿verdad? De todo el pueblo. Pero Dios te capacita y te da esa confianza para enfrentar ese nuevo nivel y tú me llevas como jalada, pero me llevas al próximo nivel y quizás nosotros estamos ahorita en un punto donde hay nuevos problemas o más grandes necesidades, pero qué lindo que nuestra dependencia del Señor sigue siendo la misma, sin importar en dónde estamos. Así que, no sé, me conmovió eso, verte hablar y te admiro porque enfrentas esos nuevos problemas con fe. Tú eres un hombre de fe. Gracias, y eres muñeca. Un hombre valiente. Pero déjame honrarte a ti también, porque yo sé que, bueno, tenemos 18 años de matrimonio y desde el 2017 estamos emprendiendo, llevamos 9 años emprendiendo. Lo que hoy estás haciendo con la confianza que lo estás haciendo, la forma en la que estás hablando, no era la que tenías en el 2017. O sea que también todas las cosas que el Señor nos ha permitido llevar, nos ha llevado al punto en el de que más responsabilidad tenemos, más impacto tenemos, pero no, yo sé que hace 9 años no estábamos en la capacidad de hacer lo que estamos haciendo ahora. Y por fe, dentro de 9 años, vamos a estar haciendo más de lo que estamos haciendo ahora. Amén. Así que, te amo, bebé. Bueno, amigos, pues Emprende con Propósito se llama este podcast y si podemos terminar estos 2 episodios, que si no viste el primero, pues no te quieres perder esas primeras 5 pruebas, que le demos gracias a Dios por las pruebas, porque las pruebas nos llevan al propósito. Si tienes pruebas en tu emprendimiento, deja que el Señor cumpla ese propósito a través de ellas en tu vida, en tu carácter, en tu corazón, en tu mente y en el impacto que Dios quiere llevar a través de ti. Así que esperamos que este episodio haya bendecido tu vida. Si te gustó, déjanos un comentario, suscríbete por supuesto, pero nos encanta leerles y saber qué está el Señor haciendo en sus corazones a través de estos episodios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana en Emprende con Propósito.